Hola, hola, mis amores. Qué emoción estar aquí de nuevo con ustedes en mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y cosas bonitas. Yo estoy feliz de estar aquí, compartiendo un ratito de mi vida con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchas de ustedes les interesa, un tema que me han preguntado muchísimo y que, la verdad, me ha tenido pensando bastante últimamente. Un tema que ha explotado en mi cabeza y en mi corazón, la maternidad. Sí, lo oyeron bien. Vamos a hablar de mi verdad sobre la maternidad. No se asusten, no hay anuncio sorpresa todavía, pero sí hay una reflexión profunda y honesta que quiero compartir con ustedes. Antes de que nos metamos de lleno en este tema, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevas o nuevos por aquí, o si simplemente se han olvidado, a todos nos pasa, suscríbanse a mi canal. Es gratis. Y así no se pierden ninguno de mis vídeos, donde comparto mi vida, mis experiencias, mis pensamientos, todo. Además me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que dale clic a ese botoncito rojo y únete a nuestra familia. Ahora sí, prepárense un cafecito, un tecito, o lo que más les guste, pónganse cómodas o cómodos, y vamos a charlar. Como les decía, la maternidad. Qué tema tan complejo y lleno de matices. Siempre ha sido un tema presente en mi vida, como en la vida de muchas mujeres. Desde pequeña veía a mi madre, a mis tías, a mis amigas. Todas, de alguna manera u otra, relacionándose con la maternidad. Y claro, yo también me imaginaba a mí misma en ese papel. Vestida de blanco en una mecedora, rodeada de pequeños piececitos y risas infantiles. La imagen idílica que nos venden desde niñas. Pero la vida, como todos sabemos, no siempre sigue el camino que uno espera. Y a medida que fui creciendo, madurando y construyendo mi carrera, la idea de la maternidad fue evolucionando en mi cabeza. Ya no era simplemente un sueño, sino una decisión que debía tomarse con mucha conciencia y responsabilidad. Una decisión que, de tomarse a la ligera, podría cambiar radicalmente el rumbo de mi existencia. Y aquí es donde empieza mi explosión, mi impactante verdad, como dice el título del vídeo. Porque honestamente la maternidad nunca fue algo que sentí como una necesidad imperiosa. No es que no me gusten los niños, al contrario. Adoro pasar tiempo con mis sobrinos, con los hijos de mis amigas. Me encanta su energía, su inocencia, su capacidad de asombro. Me derrito con sus ocurrencias y sus abrazos espontáneos. Pero hasta ahora nunca sentí ese tic-tac biológico del que tanto se habla. Esa urgencia, ese anhelo profundo que supuestamente toda mujer debe sentir. Y eso, debo confesar, me generó mucha culpa durante mucho tiempo. Sentía que estaba mal, que no estaba cumpliendo con las expectativas sociales, que no era una mujer completa por no desear ser madre de manera tan ferviente como otras mujeres a mi alrededor. Me sentía como un bicho raro, una anomalía en un mundo donde la maternidad se celebra y se venera como el máximo logro femenino. Me preguntaba constantemente si estaba siendo egoísta, si estaba priorizando mi carrera sobre la verdadera felicidad, si me arrepentiría en el futuro. Era un torbellino de dudas y presiones que me agobiaba muchísimo. Me imaginaba a mí misma, ya anciana, rodeada de gatos y de arrepentimiento, preguntándome por qué no había escuchado a mi reloj biológico. Y lo peor de todo es que sentía que no podía hablar de esto abiertamente. Tenía miedo de ser juzgada, de ser criticada, de ser vista como una mala mujer. Porque, seamos honestas, todavía existe mucho estigma en torno a las mujeres que deciden no tener hijos, o que simplemente no están seguras de quererlos. Se nos tacha de frías, de egoístas, de incompletas. Se asume que nuestra vida carece de sentido si no tenemos un bebé en brazos. Y esa presión social es asfixiante. Pero un día, me di cuenta de que no podía seguir viviendo así, reprimiendo mis sentimientos y viviendo bajo la sombra de las expectativas de los demás. Tenía que ser honesta conmigo misma y con los demás. Tenía que aceptar que mi verdad era diferente, y que eso no me hacía ni mejor ni peor que nadie. Y así fue como empecé este camino de autodescubrimiento y aceptación. Un camino lleno de desafíos, pero también de mucha liberación. Empecé a hablar con amigas que sentían lo mismo, leí libros sobre el tema, busqué información. Y me di cuenta de que no estaba sola. Que hay muchas mujeres que, como yo, cuestionan la idea tradicional de la maternidad, que tienen otras prioridades en la vida,
o que simplemente no sienten ese llamado a ser madres. Que la sociedad, con sus mandatos y sus etiquetas, nos ha hecho creer que hay una sola forma correcta de ser mujer, cuando en realidad la diversidad es lo que nos enriquece. Y eso me liberó muchísimo. Me di cuenta de que no hay una sola forma de ser mujer, de que no hay un solo camino hacia la felicidad. Que la maternidad es una opción, no una obligación. Y que cada mujer tiene derecho a elegir lo que es mejor para ella, sin tener que justificarse ante nadie. A elegir su propio destino, a construir su propia felicidad, sin importar lo que digan los demás. Ahora, quiero aclarar algo importante. No estoy diciendo que la maternidad sea algo malo para nada. Admiro profundamente a las mujeres que deciden ser madres, y sé que es una experiencia increíblemente gratificante. Veo a mis amigas con sus hijos y me maravillo de la fuerza, la dedicación y el amor incondicional que demuestran. Reconozco que es un trabajo duro, pero también lleno de recompensas. Lo que estoy diciendo es que no es la única experiencia gratificante que existe. Que hay otras formas de vivir una vida plena y significativa. Hay muchas otras formas de dar amor, de crear, de dejar un legado en el mundo. Se puede ser madre de un proyecto, de una empresa, de una causa social. Se puede ser madre de una mascota, de un amigo, de un mentorado. Hay infinitas posibilidades. Se puede cuidar de los demás, contribuir a la sociedad, dejar una huella positiva en el mundo, sin necesidad de parir un hijo. Y eso es lo que he estado explorando en mi vida. He estado enfocándome en mi carrera, en mis pasiones, en mis relaciones. He invertido tiempo y energía en mis proyectos personales, en mis viajes, en mis amistades. He aprendido a disfrutar de mi soledad, a valorarme a mí misma, a perseguir mis sueños con pasión. Y me he dado cuenta de que soy feliz. Soy feliz con la vida que he construido, con las decisiones que he tomado. Y eso es lo que importa al final del día. Que me sienta realizada, contenta con mi camino, y que pueda decir con orgullo que estoy viviendo la vida que quiero vivir. Ahora, ¿qué me depara el futuro? No lo sé. Quizás en algún momento cambie de opinión y decida ser madre. O quizás no. Lo que sí sé es que tomaré esa decisión con plena conciencia y libertad, sin presiones externas ni culpas internas. Si en algún momento siento ese llamado, esa necesidad imperiosa, lo haré con alegría y sin remordimientos. Y si no, seguiré disfrutando de mi vida tal como es, explorando nuevas posibilidades y persiguiendo mis sueños. Y eso es lo que quiero transmitirles a ustedes. Que se permitan cuestionar, que se permitan dudar, que se permitan elegir lo que es mejor para ustedes, sin importar lo que digan los demás. Que se amen y se acepten tal como son, con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus miedos. Que no se dejen influenciar por los mandatos sociales, por las expectativas ajenas, por los estereotipos de género. Que sean dueñas de su propio destino. Porque la vida es demasiado corta para vivirla bajo las expectativas de los demás. Vivan su verdad, sean auténticas y persigan su felicidad. No se conformen con lo que se espera de ustedes, sino que atrévanse a romper moldes, a desafiar las convenciones, a construir una vida que las haga felices de verdad. Y hablando de mi verdad, quiero contarles algo que me emociona mucho. Estoy trabajando en un nuevo proyecto que me apasiona, un proyecto que me permite expresar mi creatividad y conectar con ustedes de una manera aún más profunda. Un proyecto que va más allá de este canal, que me permite crear algo tangible y duradero. Todavía no puedo revelarles muchos detalles, pero les prometo que les va a encantar. Estén atentas a mis redes sociales porque pronto les daré más noticias. Será algo que refleje mis valores, mis pasiones y mi visión del mundo. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Primero, hemos hablado de la complejidad de la maternidad y de las presiones sociales que existen en torno a este tema. De cómo la sociedad nos bombardea con mensajes que idealizan la maternidad y que nos hacen sentir culpables si no la deseamos. Segundo, he compartido mi verdad sobre la maternidad, mi decisión de no sentirla como una necesidad imperiosa. De cómo he aprendido a aceptar mi verdad y a vivir mi vida sin remordimientos. Y tercero, he transmitido un mensaje de autoaceptación y libertad, animándolas a vivir sus vidas bajo sus propios términos. A que se atrevan a ser diferentes, a que se permitan elegir su propio camino, a que persigan su felicidad sin importar lo que digan los demás. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho reflexionar, y que les haya servido de inspiración.
A mí me ha encantado compartir este momento con ustedes. Me siento más cerca que nunca de mi comunidad, y agradezco enormemente la confianza que depositan en mí. Quiero agradecerles de todo corazón por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de cariño y buena onda. Ustedes son mi motor, mi inspiración, mi familia virtual. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cómo se relacionan con la maternidad? ¿Cuáles son sus propias verdades? ¿Se sienten presionadas por la sociedad para ser madres? ¿Han tomado la decisión de no tener hijos? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigas, con sus familiares, con todas las personas que crean que pueden beneficiarse de este mensaje. Y por supuesto que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de seguir recibiendo contenido de calidad. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme, lleno de amor y buena energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, vivan su verdad con orgullo.